Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión estaremos hablando sobre El Salvador. Hablar sobre el fenómeno migratorio en El Salvador. Hemos ya dado cuenta de lo que pasa en Guatemala. El día de hoy estaremos tomando en cuenta todo lo relacionado con la migración desde El Salvador, la gente que llega a El Salvador, los que salen, cuál ha sido históricamente los movimientos y los flujos migratorios de El Salvador, principalmente hacia Estados Unidos. Y evidentemente utilizando a México como país de paso, y posteriormente pues hablaremos sobre los demás países que el día de hoy en cantidad, en porcentaje de migrantes ha aumentado, como es el caso de Venezuela y de Cuba, pero queremos darle su espacio a cada uno de los países en los que México el día de hoy tiene que enfrentar este problema de esta migración de tránsito y ya en muchos casos ya migración como país destino para ver cómo se puede solucionar este problema tan grande. Ya ha habido ciertos avances o ciertos intentos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en intentar solucionar las causas que obligan a las personas a migrar. Más sin embargo, el día de hoy México tiene un gran problema, también como parte de esa falta de cumplir esa promesa de campaña de López Obrador, en donde invitaba a los migrantes a llegar a México prometiendo que iba a haber trabajo. Si bien es cierto que algunos migrantes se han beneficiado de algunos programas de gobierno y han tenido inclusive trabajo aquí en territorio mexicano, la realidad es que el flujo migratorio ha sido tan grande que ha sobrepasado cualquier posibilidad de poder hacer algo que realmente pese. Bueno, pues hablemos de la migración de El Salvador. Desde el siglo XX es posible identificar que un importante número de personas de este país migraron por razones económicas a destinos como Honduras, Panamá y Estados Unidos entre el 1920 y 1960. Para la década de los 70 se produce un aumento de las migraciones de salvadoreños hacia Estados Unidos. Luego de la guerra de 1969 con Honduras, las dificultades económicas del país, el crecimiento de la violencia política y la guerra civil que estalla a finales de esa década, en los primeros años de 1980. A lo largo del conflicto armado en El Salvador, que fue de 1980 a 1992, los flujos migratorios crecieron de manera constante, pues muchos salvadoreños salieron de sus comunidades escapando de la violencia. Si bien muchos migrantes aprovecharon los procesos de reforma migratoria ocurridos en Estados Unidos entre 1985 y 86, la famosa amnistía, durante la administración de Reagan, y pudieron hacerlo legalmente, la mayoría lo hizo emigró de forma irregular. Con el fin de la guerra y la firma de los acuerdos de paz de 1992, se esperaba una disminución de la migración en un contexto que generaba grandes expectativas de desarrollo. Sin embargo, las condiciones de pobreza y de exclusión existentes no se modificaron y miles de salvadoreños decidieron emigrar ante la falta de oportunidades, y no solo a Estados Unidos. Durante la guerra civil en El Salvador, muchos salvadoreños decidieron emigrar hacia México y quedarse aquí, y muchos ya se han asentado aquí de manera permanente. Igual, y una de las ventajas que tuvieron los salvadoreños con la guerra civil fue de que entró en el famoso TPS que otorga Estados Unidos a algunos países, y muchos lograron arreglar su situación migratoria a través de ese TPS, pero muchos otros continúan aún el día de hoy de manera indocumentada. En la historia reciente, en el 2019, las caravanas de migrantes centroamericanos fue un fenómeno altamente comentado en el ámbito internacional. El principal motivo por el que se produjeron estas movilizaciones masivas de migrantes viajando en su mayoría en grupos familiares ha sido la búsqueda de mejores condiciones familiares de vida.
En el 2019, otro estudio realizado por la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos y Sociales planteó, además de factores económicos, la violencia, la inseguridad y el deseo de reunificación familiar dentro de las principales causas de migración salvadoreña, que esta es una constante de tanto de México, Guatemala, Honduras, prácticamente todos los flujos migratorios que se dan hasta antes del 2000 eran de personas, prácticamente los hombres se iban a trabajar y ya poco a poco empezaron a llevar al resto de su familia para reunirse con ellos. El registro de personas migrantes salvadoreñas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido un 36% durante los últimos 2 años fiscales estadounidenses. El dato de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos únicamente registra personas migrantes detenidas al cruzar irregularmente la frontera sur estadounidense, comparándola con el número de detenciones registradas de migrantes de otros países, los cuales han alcanzado altos niveles de personas migrantes originarias de México, Venezuela, Ecuador, Haití, Cuba y Nicaragua principalmente. Y estos números de la migración, del porcentaje y eso ha afectado bastante este crecimiento exponencial de lo que es migración de Venezuela y de venezolanos y cubanos. Ya ha cambiado, dando la ilusión de que la migración del resto de los países que históricamente mandaban migrantes a Estados Unidos ha bajado, y si bien es cierto que ha bajado un poco, se debe a diversos factores en los cuales ya hemos hablado. Uno de ellos es que muchos de los migrantes indocumentados ya se quedaron del otro lado de la frontera, no hacen lo que hacían en antaño cuando era fácil el poder cruzar. Hoy con lo difícil que es poder cruzar la frontera de manera irregular, se quedan y ya no vienen hacia sus comunidades que antes cada año lo hacían. El retorno desde Estados Unidos y de México entre el 2019 y el 2023 fue de 372.924 personas migrantes salvadoreñas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos, y solo han sido repatriadas desde ese país 50.972. En el caso de México, de 105.122 personas migrantes salvadoreñas detenidas aquí en México, solo han sido repatriadas 32.551. Pero como vemos, el número de detenciones evidentemente es mayor en Estados Unidos, porque el salvadoreño intenta irse hacia allá y relativamente, a pesar de lo peligroso y de todos los problemas que tienen los migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos, normalmente eran víctimas del crimen organizado. El día de hoy estamos documentando de bastantes violaciones de sus derechos por parte de la Guardia Nacional. Habría que ver si se están haciendo más estudios y si no hacerlos, sobre qué tanto ha bajado la afectación por parte del crimen organizado hacia los migrantes, ahora que está en acción este tapón que está poniendo México con la Guardia Nacional para todos los migrantes. Los migrantes que han retornado de El Salvador tienen, según los últimos datos publicados de la ONU, 42.767 de inmigrantes, lo que supone un 0.66% de la población de El Salvador. Es el porcentaje de salvadoreños de los que está migrando en comparación con el resto de los demás países. Esto es lo que es la inmigración femenina es superior a la masculina actualmente. Es algo que se sigue dando en todos los países que mandaban. Esto ante que muchos de los hombres ya están allá y empiezan poco a poco a las mujeres tener que también empezar a irse. Cuando se compara con el resto del mundo, ocupa el lugar 166 de porcentaje de inmigración, y esto igual debido a que, recordemos, El Salvador es un país sumamente pequeño, y el cual obviamente su población es muy baja en comparación con otros. Entonces, la migración en El Salvador procede principalmente de la gente que llega a El Salvador. Principalmente llegan de Honduras, de Guatemala y de Nicaragua. Honduras con 11.878 personas, que es el que más personas llegan. Después viene Guatemala con 9.000, Nicaragua con casi 8.000, e incluso hay ciudadanos norteamericanos en El Salvador, 5.500, México hay 1.700 y algunos otros países con menor porcentaje, en el cual vemos cómo, a pesar de este inmenso número de salvadoreños que tienen que salir,
también hay muchos migrantes que llegan a quedarse. Esto evidentemente lo hablaremos ya en algún otro programa con alguno de los especialistas de El Salvador, de este problema que hay de la dolarización en El Salvador, de cómo se está viviendo el día de hoy un régimen de excepción y todo lo que está conllevando el gobierno de Bukele allá, e incluso con miembros del FMLN de que pues estuvieron después de la guerra civil, llegan al poder y por diferentes razones, muchos errores, falta de formación política entre la militancia, pues pierden al final de cuentas el poder y son bastante afectados en cuestión del número de seguidores que lo tienen, y que el día de hoy vuelven a estar peleando para volver a ocupar el espacio que ganaron con la guerra civil. Veamos y hablaremos de eso con algunos invitados que estaremos llamando para hablar sobre la migración y El Salvador. En nuestro boletín estamos cada mes, empezamos el mes pasado ya a dar un resumen de lo que está pasando en El Salvador. Lo haremos cada mes, en donde estaremos presentando cómo está evolucionando la situación en El Salvador, para tener una mejor perspectiva del por qué muchos migrantes se tienen que salir. Hay medidas que está tomando El Salvador. La migración entrega más de 770 carnets a trabajadores de temporada, transfronterizos y tránsito vecinal fronterizo. Esto es, aquí es en donde de repente aparentemente los gobiernos muestran que están haciendo algo bueno porque están dando trabajo a los migrantes, y no se podría uno explicar por qué es que si un gobierno tiene para dar trabajo a migrantes que están llegando a su territorio, no lo tiene así para evitar que muchos de sus ciudadanos salgan a buscar una mejor manera de vivir. Y eso es por los bajos salarios. Siempre va a haber alguien que tiene más necesidad, que va a trabajar aunque sea explotado y muy mal pagado, pero que a veces son sueldos que no alcanzan para poder mantener a estas familias. Y países como en este caso El Salvador, así como México y Guatemala y Honduras, que son históricamente expulsores de mano de obra hacia Estados Unidos, pues muchos de ellos ya también se arraigó en la cultura de intentar buscar el sueño americano e irse para allá, aunque el día de hoy pues hemos estado dando cuenta de que ya no es sueño americano, ya es una pesadilla para la mayoría de los que llega. Si bien es cierto que algunos logran salir adelante, la inmensa mayoría no lo es así. Bueno, pues el pasado 27 y 28 de abril la Dirección General de Migración y Extranjería realizó jornadas de carnetización, entregando 770 carnets a trabajadores de temporada, transfronterizos y el tránsito vecinal fronterizo que reside en la zona limítrofe entre El Salvador y Guatemala. Con estos carnets, la persona que vive en las zonas limítrofes obtienen un gran beneficio, pues le facilita el ingreso, permanencia y salida del país, acceden a servicios básicos y pueden trabajar de forma legal. Igual, estos son datos que hemos conseguido. Habría que constatar qué tan benéfico es este tipo de ayuda. También el gobierno y la migración y el gobierno de Estados Unidos inauguraron un centro nacional de análisis de pasajeros. Esa es la enorme presión que ejerce Estados Unidos, en donde el Instituto de Migración de El Salvador, junto con el gobierno de Estados Unidos, que no debería de ser, al menos en México no se puede concebir que una instancia de Estados Unidos entre y tenga acceso a la base de datos como lo está ocurriendo en El Salvador. Bueno, abrieron este Centro Nacional de Análisis de Pasajeros. La Dirección General de Migración y Extranjería, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, inauguraron el Centro Nacional de Análisis de Pasajeros. Con esta unidad especializada de inteligencia migratoria y perfilamiento de pasajeros, permite el ingreso seguro a El Salvador de viajes aéreos internacionales a través de una sede operativa conjunta. Esta institución es una iniciativa de la Dirección General de Migración y la Extranjería en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Básicamente, Estados Unidos les está diciendo quién puede y quién no puede entrar a El Salvador, todo dependiendo de lo que le convenga a ellos. Es algo que también pasa en Panamá. Y todo esto, pues, dice, según ellos, es para agilizar la manera
segura el ingreso al país con herramientas tecnológicas sofisticadas y equipamiento de alto nivel para el perfilamiento y rastreo de información de nacionales y extranjeros cuyo destino es El Salvador, ciclos migratorios de perfiles sospechosos, detección de posibles amenazas a la seguridad nacional en el contexto migratorio, personas de riesgo, redes criminales de tráfico de personas, alertas internacionales, esto también para levantar estadísticas, entre otros. Las funciones del Centro de Análisis también incluyen la colaboración con otras instituciones y organismos como la Interpol y la Policía Nacional Civil. O sea, como vemos, Estados Unidos está metido ahí, que tiene que estar metido Estados Unidos con la gente que quiera llegar a El Salvador, pero son de las cosas que Estados Unidos lo pone como prioridad de seguridad nacional para ellos y hace una injerencia en los países con el apoyo o la venia de los presidentes, en este caso de Bukele, que en fechas recientes, tanto que ha alardeado de su estado de excepción, en donde ha metido a mucha gente a la cárcel, y alguien que lo apoyaba antes, que era Donald Trump, el día de hoy Donald Trump, en este discurso xenófobo que tiene y que está utilizando a los migrantes para ganar adeptos entre la comunidad supremacista, la comunidad blanca y el Partido Republicano en Estados Unidos, ya también ha hablado que el que en El Salvador esté bajando los índices de violencia no es debido al régimen de excepción, no es debido a esta megacárcel que se construyó, sino porque, según Trump, Bukele está expulsando a los delincuentes de El Salvador y los está mandando a Estados Unidos. Aquí vemos una traición a un apoyo que ha dado Bukele hacia esta figura de Donald Trump. El Salvador tiene, según los últimos datos publicados en la ONU, 1.599.058 emigrantes, lo que supone un 24.65% de la población de El Salvador. Si se compara con el resto de los países, vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio alto dentro del ranking de emigrantes. La emigración femenina es de 804.000, casi 805.000 mujeres, lo que es un 50.33%, y las de hombres es poco menos de los 800.000 migrantes, lo que es el 49.66%. De donde más llegan a El Salvador es de Estados Unidos con 1.410.000, Canadá con 51.776, Guatemala con 20.000, México 16.000, así que igual que Costa Rica, Italia, El Salvador con 12.000 y Australia con 12.000. La migración de El Salvador se ha dirigido especialmente de Estados Unidos, como vemos, seguido por Canadá y Guatemala. Aquí habría que ver, y vamos a hacer la pregunta a los salvadoreños de a qué están llegando estos norteamericanos, ¿no? Porque son bastantes para un país tan pequeño y con los problemas que presenta El Salvador. Existe violencia en El Salvador. El Salvador integra junto con Guatemala y Honduras el llamado Triángulo Norte Centroamericano, considerada una de las zonas más violentas del mundo, debido tanto al aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como a la debilidad de las instituciones estatales, según Naciones Unidas. El Salvador se convirtió en el 2015 en el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Y tras esta escalada, las cifras comenzaron a bajar en el 2016, pero la caída más marcada de estos delitos se dio en el 2019, año en el que Nayib Bukele llegó al poder, como decíamos, con este régimen de excepción, con todas las medidas que ha tomado, en el cual, si bien es cierto que ha metido a bastantes criminales, los miembros de la Mara Salvatrucha, a prisión, también se ha sabido de violación de derechos humanos, que están metiendo a gente inocente a la cárcel sin preguntar nada, lo cual pues ya empieza también a causar cierto rechazo ante la población en general. Lo que se llama daño colateral ha sido los miles de denuncias por vulneración de derechos, sobre todo en zonas rurales. Esto según Amnistía Internacional. Hasta febrero del 2024 se habían registrado 327 casos de desapariciones forzadas, más 78.000 detenciones arbitrarias, con cerca de 102.000 personas privadas de libertad en el país. Además, alertan de un hacinamiento carcelario de casi del 148% y al menos 235 muertes bajo custodia estatal. Evidentemente, el discurso de Nayib Bukele es muy duro y criticando a todos los países y a todos los que lo critican a él, pero la realidad es esa, que no solo en El Salvador, inclusive aquí en México, muchas personas que son
inocentes están en las cárceles, ¿no? Es por un mal sistema de impartición de la ley, de la justicia, y que pues tiene que denunciarse, tiene que hablar y darle ahora sí que el justo valor a cada una de las acciones que se está tomando. Él está diciendo que ha bajado la delincuencia. Donald Trump ya lo refutó, dijo, ha bajado porque se están viniendo para acá, no porque allá no los estés aprendiendo, lo cual quiere decir que podría pensarse que los está metiendo a la cárcel a gente inocente, y los verdaderos criminales pues mejor deciden salirse e irse hacia Estados Unidos. El Salvador es uno de los países con tasa más alta de muertes violentas de mujeres en la región, y su presidente es un ejemplo para otros políticos que buscan instaurar regímenes de extrema derecha. El gobierno de Bukele defiende sus políticas de seguridad basadas en un régimen de excepción y mano dura contra las pandillas, aunque esas políticas significan un mayor riesgo para las mujeres y niñas. En marzo del 2022, Bukele decretó el estado de excepción a nivel nacional en su esfuerzo por erradicar el enorme problema de las pandillas en el país. El presidente encarceló efectivamente al 1% de la población de El Salvador, a menudo con poca evidencia o debido proceso. En los últimos 2 años, 40,000 niños en El Salvador han visto a uno o ambos padres secuestrados por el sistema. El Salvador ha tenido durante mucho tiempo una de las tasas de feminicidio más altas en América Latina y el mundo. Hubo un tiempo en que una mujer era asesinada cada 19 horas solo por ser mujer. Incluso antes de que Bukele llegara al poder, los perpetradores rara vez eran responsabilizados. Otro de los problemas que hay en todos lados de el bajo índice de impartición de justicia. La mayoría de los criminales cometen delitos y muy pocos llegan a pagar por ello. Ahora, bajo el gobierno de Bukele, los datos oficiales sugieren una disminución de los feminicidios. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos advierten que otras formas de violencia contra las mujeres, como las desapariciones, han aumentado, y debido a la protección estatal de los militares, la mayoría de los casos de violencia de género cometidos por personal militar. Una tarde, mientras una chica pasaba por la base, los hombres, quizás nerviosos por la negativa de reconocerlos, le acusaron de ser pandillera. Le dijeron, te vamos a mostrar cómo respetar a los militares, y la violaron. Esto es algo que se ha denunciado, no solamente un caso, son bastantes casos, y así como está pasando allá, también aquí también en México hay denuncias contra la Guardia Nacional en la frontera sur de México. Hay que poner atención en eso. Los salvadoreños en Estados Unidos, ¿cuáles son sus características? En promedio, los hogares de personas salvadoreñas en Estados Unidos están compuestas por casi 4 personas. Esta cifra es ligeramente más baja que los hombres entrevistados, con 3.6 personas, y más alto que para las mujeres, con 3.8 personas por hogar en promedio. Adicionalmente, tienen un promedio de 1.1 en niñas, niños y adolescentes, con un promedio más alto para las mujeres entrevistadas, con 1.2 por hogar, comparado con 0.9 por hombres. Básicamente es lo mismo. Se estima que de 4 a 5 personas salvadoreñas en Estados Unidos tienen entre 16 y 64 años de edad. Adicionalmente, 1 de cada 2 se concentra en el rango de 35 a 54 años de edad. Por otro lado, 1 de cada 10 personas tiene 65 años o más, y la niñez y adolescencia es de 0 a 17, representa 6.6%. El 57.3% de los entrevistados estudió solo en El Salvador, y el 1.9% solo en Estados Unidos, mientras que el 36.7% estudió en ambos países, y 3.4% no ha estudiado absolutamente nada. El estatus migratorio de las personas salvadoreñas en Estados Unidos. Se estima que la mitad de las personas salvadoreñas que residen en Estados Unidos se encuentran en estatus migratorio irregular. El estatus migratorio de la residencia tiene solamente un 19.8%, y el estatus del TPS, el estatus de protección temporal, es un 11%. 2 de cada 5 personas salvadoreñas que residen en Estados Unidos llegaron a dicho país en edad joven, entre 20 y 29 años. El segundo grupo más grande son quienes ingresaron a los 10 y 19 años, y el tercero de la población es que entró de 30 a 39 años. Aquí, como vemos, no hay un dato exacto de
como en el caso de México, del que se habla que son 11 millones de indocumentados, pero hay aproximadamente 30 millones entre segunda y tercera generación. Evidentemente El Salvador son números muy pequeños en comparación con los de México, pero no encontramos un dato de cuántos son estos de segunda y tercera generación. Se estima que 798.011 personas salvadoreñas que residen en Estados Unidos tienen intención de regresar a vivir a El Salvador en algún momento, pero solamente el 18% tiene interés y ha elaborado planes para lograrlo. O sea, la mayoría quiere regresar, pero el gran problema con los más bajos salarios, las faltas de oportunidades para los migrantes, básicamente vuelve imposible que realmente puedan decir regreso tal día, y casi todos se van a esperar a que sean detenidos, sean deportados, y si no, pues llegar a una edad bastante avanzada para quedarse en Estados Unidos. Pero sí hay ya personas que están intentando el hacer y planear una manera de poder regresar a El Salvador. Se consultó que el medio que utilizan para satisfacer sus necesidades en El Salvador a quienes tienen intención de regresar, y aproximadamente la mitad vivirían de sus ahorros y pensiones. O sea, de las preguntas que se le hacen es ¿cómo vivirías allá? Sería de un ahorro, una pensión, pero igual no se estipula exactamente de dónde vendría esta pensión. Recordemos que muchos de estos puede ser que son los residentes ya o ciudadanos salvadoreños que están en Estados Unidos, que saben que con la pensión, lo que es el seguro social, no se puede vivir en Estados Unidos, pero que podrían llevar una mejor vida si regresasen a El Salvador. Pero esto deja fuera a todos los migrantes indocumentados, lo cual pues no deja fuera la mayoría. En cuestión de los empleos y los ingresos de los salvadoreños en Estados Unidos, el 90% tiene una fuente de ingresos que aportan de la economía de Estados Unidos. De los hombres que se entrevistaron, fueron 96% reciben algún tipo de ingreso, mientras que para las mujeres el porcentaje es menor, solamente es el 83%. El 9.8% no percibe ingresos, y en su mayoría pues estas personas son mujeres. Las personas que envían remesas familiares es mayor el peso que reciben en ingreso respecto al total de la población. Los compatriotas en Estados Unidos que cuentan con ingresos los obtienen de las fuentes como es el trabajo, algún negocio, alguna pensión de retiro o jubilación. En la mayoría, o el porcentaje más alto, pues es el del trabajo con 92%, y lo demás ya se divide. Desde El Salvador se puede invertir hacia Estados Unidos, desde Estados Unidos se puede invertir a El Salvador. Las inversiones en Estados Unidos de los salvadoreños normalmente son en bienes inmuebles, aquellos que ya tienen algún tipo de documentación y que están legalmente. Y curiosamente, esa es la aportación que dan los salvadoreños en Estados Unidos, pero aquellos que no tienen documentación hacen el mismo tipo de inversión en bienes inmuebles, pero en El Salvador, también preparándose para su posible regreso. En cuestión de las remesas familiares enviadas, hay 4, se puede decir que rubros en lo que destinan sus remesas los salvadoreños. Son las remesas familiares para el sostenimiento, las remesas familiares para ocasiones especiales, las remesas familiares en efectivo y las remesas familiares en especie. Las remesas familiares para el sostenimiento son aquellas enviadas regular o habitualmente en forma de dinero o bienes servicios, generalmente para el sostenimiento de gastos del hogar. El 79% de las personas salvadoreñas mayores de edad en Estados Unidos, que equivale aproximadamente a 1.1 millones de personas, envían remesas familiares para el sostenimiento de manera periódica. Según las personas que envían, los principales usos para las remesas familiares son para el sostenimiento, como el consumo, seguido del pago de servicios, como es el agua, electricidad, cable, internet, los gastos médicos. Las personas que envían remesas familiares, en su mayoría, lo realizan con frecuencia mensual, con un valor aproximado de $330 en promedio. Recordemos que los mexicanos, el año 2022, el promedio era casi $500.
En datos que apenas se publicaron en días pasados, se hablaba que el promedio había bajado como a 400 dólares aproximadamente, lo que se estaba mandando, pero tenemos que esperar a que esté el cierre del 2023 ya bien especificado cuánto es y cuánto va en cuestión de este 2024. Las remesas familiares para ocasiones especiales son aquellas que se envían esporádicamente o extraordinariamente para ser utilizadas por motivos de celebraciones, gastos adicionales, para emergencias o realizar inversiones. Cerca de la mitad de los envíos especiales están destinados a celebrar cosas como cumpleaños, bodas, Día de la Madre y otros eventos. Están las remesas familiares en efectivo, las cuales una persona en el exterior envía a sus parientes o amigos, generalmente a su país de origen. En ocasiones corresponden a la remesa habitual y en otras se trata de dinero adicional. Este envío se puede realizar por medio de familiares o amistades, con viajeros frecuentes, personas que se dedican al transporte de encomiendas o por sí mismas cuando visitan al país. Y, o sea, no es que se mande por remesadora, sino El Salvador está dolarizado, utilizan el dólar como moneda. Entonces, cuando ya alguien va de viaje hacia El Salvador, le da el dinero para que lo lleve y se lo entregue a sus familiares. Y están las remesas familiar en especie. Estos son recursos en forma de bienes o servicios que las personas salvadoreñas que viven en el exterior envían o trasladan a sus familiares o amigos en El Salvador. Además del transporte de bienes mediante personas o empresas, incluyen compras y pagos en línea en páginas de internet, locales o internacionales, y para hacer pagan algún tipo de mercancía o algo para que lo entregue. Se destacan 4 formas en que se pueden realizar los envíos de remesas familiares en especie, lo que son los envíos o traslados de bienes, como son ropa, calzado, pequeños electrodomésticos o computadoras, las compras que se realizan en línea y cuyos bienes, como es comida o servicios, son recibidos por los familiares en El Salvador, los pagos de servicios básicos y otras remesas familiares en especie. 5 de cada 10 salvadoreños envían remesas por medio de familiares, amigos o encomendaderos. 4 de cada 10 contratan una empresa para el envío. Los hombres resaltan que llevar regalos cuando visitan El Salvador es el uso, lo que hacen ellos es el uso de plataformas digitales o pago de servicios. También existe la posesión de cuentas de ahorro, en el cual se estima que hay 842.603 personas salvadoreñas en Estados Unidos que poseen una cuenta de ahorro, y de estas el 56% tienen cuenta en Estados Unidos y un 12% en El Salvador. Igual, El Salvador tiene ciertas ventajas al estar dolarizado y este flujo con las personas que están con el TPS han creado un flujo migratorio constante, y que igual pasa en México con aquellos que ya arreglaron tienen por lo menos su residencia, en el cual pueden estar yendo y viniendo y pueden abrir cuentas de banco en ambos países. Aquí habríamos que también ver, ahondar un poquito más qué tanta diferencia hay los salvadoreños con los mexicanos en cuestión de cuál es su situación de la migración indocumentada. Los problemas que presentan los mexicanos es llegar a Estados Unidos sin carecer de cualquier tipo de documentación, malos servicios en los consulados. Habría que, y lo haremos en su oportunidad, hablar con los salvadoreños para ver cómo es estas problemáticas a las que se enfrentan ellos. En cuestión a la migración de retorno salvadoreña, según el registro de la Organización Internacional para las Migraciones, entre enero del 2012 y marzo del 2021, un total de 326.392 personas regresaron al país. El 50% venía de Estados Unidos, un 48% de México y 0.42% de otros países. Básicamente México y Estados Unidos son los que reciben a más migrantes y los que están regresando. La migración salvadoreña es predominantemente joven y masculina, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. De cada 3 de los migrantes retornados consultados se expresaron haber estado trabajando antes de intentar irse del país. Entre ellos el 58% poseía un trabajo estable, 28% un trabajo temporal y el 9% eran por proyectos, así como el 3.9% solo estaba ocupado ocasionalmente. O sea, la mayoría sí contaba con un trabajo estable cuando es detenido y regresado pues ahora sí que a El Salvador.
La protección del desarrollo y desarrollo de migrantes salvadoreños retornados. ¿Qué pasa con aquellos que regresan? Se supone, y habría que verlo, que en El Salvador existen instrumentos legales e institucionales, instituciones públicas que velan por la protección de los servicios de este grupo poblacional. Las leyes que rigen lo relacionado a la migración de retorno en el país son dos: la Ley Especial de Migración y Extranjería y la Ley Especial para Protección y Desarrollo de las Personas Migrantes Salvadoreñas y su familia. La Ley Especial de Migración y Extranjería establece a la Dirección General de Migración y Extranjería una dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como la responsable de recibir a los salvadoreños retornados y de coordinarse con otras entidades para ofrecerles servicios al momento de llegar. Y la Ley Especial para Protección y Desarrollo de las Personas Migrantes salvadoreñas y su familia se creó el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de Personas Migrantes y su familia como un organismo interinstitucional y autónomo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de crear y verificar el cumplimiento de políticas de protección a migrantes. Esta ley también establece de manera general la creación de proyectos para la reintegración económica de migrantes retornados. Habría que ver cómo es en México. Hay programas para ayudar a los migrantes en retorno, pero son muy pocos, no se le da difusión y la inmensa mayoría de los migrantes que regresan simplemente no se enteran que existe algún tipo de ayuda. Ahí también está lo que ha estado haciendo México en estos últimos años, lo que es el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual, igual que como lo hizo lo está haciendo con Guatemala, pues son a 10,000 pequeños agricultores y a 10,000 jóvenes a los que están ayudando estos programas en la búsqueda de tener las causas que impulsan a que la gente tenga que salir de sus comunidades y tengan que emigrar hacia Estados Unidos. Increíblemente, El Salvador es uno de los primeros países que recibe esta ayuda de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y en el discurso de la disminución o aparente disminución de la migración de El Salvador o de la gente que está, de la violencia y todo, no se hace mención a esto, cuando aquí en México es uno de los principales argumentos de Andrés Manuel López Obrador, estos programas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual él dice que es gracias a estos problemas en gran parte que mucha de la violencia y las situaciones precarias en las que estaba México han disminuido ligeramente, pero pues también se está dando en El Salvador. Bueno, pues esto es una pequeña introducción. Hay mucho que investigar, comparar cosas que hay entre México y El Salvador que se está dando, que no, pero se nos hace importante empezar a hablar de ello. Hemos estado hablando bastante de lo que es la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos, de la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero pues ahora estamos ampliando nuestro panorama ante pues la realidad que tenemos, que es que muchos migrantes están llegando a nuestro país. Aparentemente en papel los salvadoreños están en un número muy por debajo de otros, pero en conversaciones yo aquí en México con algunos salvadoreños refugiados me han dicho que no, que los migrantes salvadoreños que están llegando a México son bastante más altos de lo que se está reportando de manera oficial, y pues tendremos que hacer la investigación para ver exactamente cómo está este asunto de nuestros hermanos salvadoreños, pero más allá de eso, el buscar la unidad en todos los países expulsores de migrantes para buscar soluciones que realmente puedan contrarrestar esta mala situación, la pobreza, la violencia, que es lo que más expulsa a los migrantes, y buscar todos de manera conjunta hacer un bloque para proponer una reforma migratoria que vaya mucho más allá de arreglar papeles a todos aquellos migrantes indocumentados que están en Estados Unidos. Creemos que es importante que se le arregle papeles a la mayoría,
si no es que a todos, pero también sabemos que hay mucho migrante que se quiere regresar y que si se dan las condiciones óptimas para que puedan regresar a sus países de origen o a algún otro país que les ofrezca un mejor futuro, podría darse. Entonces esta reforma migratoria que creemos debe de darse tiene que contemplar el arreglar papeles a los que quieran que se les arregle papeles en Estados Unidos, el permitir un retorno decoroso a aquellos que quieran regresar a sus lugares de origen, todo el dinero que hay en el Seguro Social, lo que se ha retenido en cuestión de aportaciones del Seguro Social de los migrantes, que se les regrese para que ellos tengan una base para poder iniciar su vida en su país o que sea transferido para que sea parte de su pensión en su país de origen, pero también el disminuir esta desventaja que hay entre cada uno de los países que están en América Latina y el resto del mundo en relación con Estados Unidos, que sigue gastando demasiado dinero en guerras y que no se enfoca en arreglar los problemas que causan la pobreza. Aquí no tocamos porque no encontramos mucha información acerca del crimen organizado, los cárteles de la droga que tanto están. Es algo que está presente en la región y que debe de estar también metido en El Salvador, y el no tener noticias de eso, pues sí, también habría que revisar el por qué. Lo estaremos investigando. Bueno, pues esta es la presentación. Vamos a dejar las ligas de todos los lugares donde encontramos, donde sacamos toda la información que hemos compartido con ustedes. Este es básicamente la introducción para muchos programas que van a venir de cada uno de los países que estemos hablando. Vamos a invitar en este caso a salvadoreños que estén radicando aquí en México, a salvadoreños que estén en Estados Unidos, tanto de manera documentada como irregular, y a salvadoreños que estén en El Salvador, que nos puedan hablar exactamente y darnos un contexto de cuál es la realidad de nuestros hermanos salvadoreños en El Salvador, fuera del Salvador en su trayecto por llegar a Estados Unidos y en Estados Unidos, para poder entender un poquito más cuál es el verdadero problema y pues continuar hablando de migración. Por mi parte es todo en esta ocasión. Les agradezco su compañía. Como siempre, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, que se suscriban, que compartan nuestros videos y que nos dejen, hagan llegar sus preguntas, sus sugerencias, y si alguien quiere participar, expresar qué es lo que significa para ustedes ser un migrante de cualquiera de las nacionalidades que vamos a estar tocando, o si quiere hablar de algún tema, pues es más que bienvenido aquí para poder ampliar nuestro conocimiento sobre este problema. Por mi parte es todo en esta ocasión. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima entrega. Gracias.